we do exclusive. Make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at Roof Chris. From my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loop. Then your dreams is gonna Natalia Ramos es como para mí de esas mujeres que están moldeando y modificando la forma en la que entendemos una figura femenina en Colombia, ¿sí? Desde la feminidad, desde los proyectos y desde todo lo que abarca su ser. Entonces, nos conocemos, nos hemos visto muy pocas veces, pero como que siempre te he admirado, como eso, como que aquí nadie que yo no admire o que no admiremos en Sense. Entonces, como que te admiro y me encanta tu historia. Ahorita Natalia se acaba de hacer pues una travesía literalmente agresiva. Esto ya es otro nivel deportivo y pues como de expansión, que es, me corriges, Nariño, La Guajira, en bicicleta, sola. Y pues como que la tenemos hoy en el podcast, la tenemos como ojalá más adelante como un atleta donde venga todo, pero tenemos que contar esta historia. Nos atendió la llamada, como dice Mari, la deportista de Sensa, pero como cuando uno hace su magia, los magos aparecen, aquí la maga. Y bueno, Natis, nada, bienvenida al podcast, gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Y yo siempre empiezo preguntándole a la gente, ¿quién es Natalia Ramos? O sea, tú naciste y llegaste aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tránsito? Es muy cliché, pero todo el mundo dice, y me voy a sumar a eso como, qué pregunta tan difícil. Sí, es como, uy, qué pregunta tan dura. Ay, qué pregunta tan Sí. dura. Pero bueno, no, primero, gracias por tus palabras, como, sí, es interesante que uno lo vean así. ¿Quién es Natalia Ramos? Bueno, yo voy a empezar por lo básico, yo soy bogotana, pero vengo de una mezcla familiar muy interesante que he venido descubriendo y el viaje también me lo mostró. Mi abuela es costeña, barranquillera. A mí me venís como Rola, no, tú no eres Rola, porque pues tengo un empaque muy extraño, ¿no? Me gusta esa palabra, el empaque. El empaque. Pero digamos, mi familia paterna es del Tolima, de un pueblo, de Chaparral, Tolima, y mi mamá nació en Bogotá. Entonces como que tengo una mezcla caribeña, tolimense, sabanera, porque en verdad no me siento muy Rola. Sí. Y bueno, crecí, viví acá y siempre con muchas preguntas de cómo es la vida fuera de Bogotá, porque sí me sentía que Bogotá no era la vida, como que Bogotá era una partecita muy pequeña. Y la primera persona que me hizo sentir eso fue la persona que trabajaba en mi casa, que se llama Rosy, que es una segunda mamá. Mi mamá Tu nana. Mi nana, sí, ella llegó a mi casa, yo tenía 2 años. Mi mamá tiene una discapacidad visual, así que ella asumió muchas cosas de lo que es ser una mamá, las tareas, las peinadas, la ropa, todo. Y Rosy es de Santander y ella pues creció en una familia campesina y para mí no había nada mejor que escuchar las historias de Rosy. O sea, era como así que esta mujer en su tarde, en vez de ir a un parque de 2x2, pues se va al río y se va a las montañas. Y además me contaba muchas historias de leyendas y para mí era como, ¿eso es verdad o no? O sea, como que yo no sabía si ella me estaba diciendo verdad o mentira, hasta que un día me dieron tantas pesadillas que mi mamá le prohibió contarnos eso, como, nunca más te volví a contar. Pero yo decía, hay una vida más allá de lo que, pues como mi vida es un apartamento y un parque, y esta mujer. Entonces, bueno, yo crecí con eso, como queriendo conocer más allá de la Bogotá donde estaba creciendo, y creo que eso pues como que me ha guiado mucho en lo que he hecho. Total. Me voy a parar un segundo ahí porque me pasó exactamente lo mismo. Como quiero volver a la importancia porque nunca había pensado en eso, pero las nanas, o sea, nosotros somos un estrato socioeconómico obviamente muy privilegiado, donde tradicionalmente en Colombia pues nos ponen nanas, porque pues mi mamá por ejemplo trabajaba todo el tiempo, entonces no, mi mamá estaba haciendo plata para mantener la casa y yo tenía una nana que me cuidó desde bebé, shout out to Germa, porque ella es mi mamá. Yo digo que ella es mi mamá también, ¿sí? Y esta mujer es una negra del Chocó, espectacular, que me contaba también todas esas historias de su vida y nunca lo había pensado desde ahí. Como veo ahí como una semillita de la persecución de entender un país y de hacerse todas esas preguntas que ya sé que tienes muchas y por eso haces como todo lo que haces. Pero mi nana, siendo del Chocó, solo es del color de piel que tú no ves frecuentemente
es algo que te empieza a expandir la cabeza, desde cómo se peina. Yo me acuerdo de mi nana con su afro, así se peinaba las noches y decía, no, hoy no puedo hablarte porque tengo trenzas, y me contaba sus historias. Mi nana, por ejemplo, tiene el cuerpo con muchos como cortadas y apuñaladas porque la esposa la intentó matar. Entonces, pues esto es una vieja que yo veía como mi ídolo, porque era como mi guardaespaldas, pero era como soft y tender también, que me cuidaba, y llevaban sus hijas, que eran como unas modelos como divinas negras, y su hijo Chucho, con el que crecí, que es como mi hermano, y yo decía, pucha, aquí hay otras realidades, como yo quiero ir a Chocó, como quiero entender qué está pasando en este mundo que realmente no es lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que, bueno, es algo que hemos ido hablando con Natis, pero la mentira es esta. Como esta es la mentira del mundo, como estar sentados en esta sala y hacer estas cosas es la mentira, la realidad es esa gente, y qué privilegio poder tener como esos referentes del anhelo a otra vida, ¿no? Pero entonces, habiendo dicho eso, shout out a las nanis, la pregunta es, eso te empieza a generar preguntas, ¿sí? Y esa Natalia, chiquita, bebé, que estaba viendo también este mundo que había atrás, cómo empieza a orientar su vida, tal vez un poco guiada por esta intriga de otro país que no era el tuyo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no, ahí pasan. Y bueno, como algo que me haces pensar es que para mí no era solamente como qué pasa allá, sino que me parecía lo máximo. Como que en Total. verdad yo decía, yo quiero ir en las tardes después de mi colegio a un río, ¿no? Entonces yo hacía cosas con un vecino como meternos, en mi conjunto hay una fuente, entonces un día decidimos meternos y nadar en la fuente. Y era como carta de la administración, como censurado las niñas del apartamento, no sé qué, porque la aventura me llamaba mucho la atención, como desde esas historias. Y bueno, digamos que yo tenía esa curiosidad, pero a mí me costaba como relacionarme con ambientes que eran muy diferentes a los míos. Entonces, Ok, digamos, mi mamá y mi colegio. Mi colegio tiene un programa de, pues, como de responsabilidad social súper grande. Normalmente uno es como, en 11 le toca hacer servicio social. En mi colegio era desde octavo. ok. Entonces, como que en octavo era mi colegio, queda en un, pues, en Usaquén, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? el gimnasio Ok, femenino, y está sobre la séptima en el cerro, y detrás hay un barrio, pues como de un contexto muy complejo, que se llama El Pañuelito. ok. Entonces, todas nuestras actividades sociales era en En el el barrio El pañuelito. Pañuelito. Se en octavo era con la casa del adulto mayor. Y entonces yo me acuerdo que la que dirigía eso era muy poco querida por nosotros, porque era muy exigente, y entonces era como, ya planearon la actividad, a nosotros nos tocaba planear las actividades en octavo, entonces era como, ¿qué actividad la van a hacer? ¿Cuáles van a ser los materiales? Y uno tenía que comprar el refrigerio, y entonces uno de repente se le quedaba el pan, y era, ¿cómo se les va a quedar el pan? Y eso era todas las semanas, los martes. Y para mí era muy difícil, o sea, de verdad yo me acuerdo mucho que era lidiar con muchas incomodidades, y ahorita digo como qué impresión lo mucho que me costaba pues a esa edad, porque cosas tan sencillas, y pues voy a ser muy sincera, y era como por ejemplo tú te sentabas con los abuelitos y ellos te hablaban, y entonces comían el pan con agua panela, y pues obviamente será baba acompaña agua panela a tu cara, ¿no? Entonces era, mi hijita, no sé Sí, qué, y sí, era como, y a mí eso no sabes lo que me costaba. claro. Pero creo que fue muy importante realmente que el colegio te llevara a eso, ¿no? Entonces octavo eran los abuelitos, y uno al final empieza, entonces están eso como Don Pompilio, entonces uno ya tenía como los referentes, como Don Pompilio te saluda con un beso baboso, sí, como tal viejita, pero empiezas a generar unos vínculos que te ayudan como a superar esas dificultades. Y yo me acuerdo que había una abuelita que se llamaba Ana Rosa, que se ganó un viaje a Cartagena. Y entonces esta abuelita, cuando vuelve el viaje a Cartagena, me trajo un regalo. Y me dijo, mire, es que yo allá la pensé, y me trajo como un llavero con una caracola con mi nombre. Entonces yo como, wow, ¿no? O sea, con todo lo que a Sí, mí me sí. cuesta, ellos están recibiendo algo como, y yo de ellos, ¿no? Entonces, como que bueno, eso era mi colegio, pues como para echarte todo el carretazo desde octavo estando ahí. Y yo como empezar a entender que por encima de mi incomodidad estaban estos vínculos, ¿no? Y pues en noveno era jardines. Entonces ya tú en octavo ibas con todas tus amigas al mismo espacio. En noveno era tú vas a un jardín con 3 gatos, o sea, con 3 compañeras, Colegas. colegas, pero a ti te tocaba solo en un salón. Sí. Entonces ya no estabas con tu parche, ya estabas solo. Y otra vez, como que yo me consideraba y me considero todavía, lo he manejado una persona asquienta. Entonces, como
como con cosas. Entonces yo me acuerdo de un niño así como, profe, no me gusta la mandarina. Y uno pa. como es, bótala, mi rey, como yo No, no. era como, pim, y yo, o sea, yo tengo amigas muy tesas que es como, bueno, ven, sí, coge, y coge. Como yo un me la como, pañuelo. papito, tranquilo. Sí, yo era, bueno, y como lidiar con eso y otra vez como empezarte a encariñar, ¿no? Entonces yo valoro mucho que, a pesar de que estaba en mi contexto muy burbuja, como dices tú, que yo siento que es una realidad tan válida como otras 100%. realidades, empezar a afiliarme con, pues, con estos abuelitos, con estos niños. Y ya después mi mamá es cristiana, y mi mamá no le importaba, o sea, como por ir a cualquier iglesia, ella nos llevaba, no importaba si era la de al lado de la casa o muy lejos. Entonces yo era, mamá, pero yo no quiero ir a esa iglesia tan lejos. Y mamá era como, no, no importa, ¿Cómo es pues que vamos a ir. vas a escoger? Sí, no, vamos a ir porque allá está el pastor, no sé qué, y yo era, y a mí en serio me costaba, o sea, como que realmente no era como, ay, lo máximo. ¿Y tú eres cristiana hoy en día? No, Ok, no es muy loco, yo soy como, toda mi familia es cristiana, sí, como historia muy corta y eso también ha sido muy importante en mi vida. Mis papás, los dos cristianos, y en un momento mi papá se, pues como que se pensiona sí. y muy joven, entonces dice, ¿qué hago? Y se mete a Profamilia, que Profamilia es un centro de planificación sexual, pro aborto, pro pues planificación, y yo tengo ahí como 12 años y siento ese quiebre en mi papá, o sea, como que, y él dice, yo ya no voy a ser cristiano, como yo creo en Dios, pero ya no voy a ir a la iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia los domingos como familia, no sé, y como una ruptura. Y mi papá un día llega a la casa y dice, miren, esto se llama condones y eso va a estar acá en el botiquín de la casa. O sea, como que, y me acuerdo mucho como una pelea a mis papás, que ellos sí tenían muchas diferencias, pero digamos que nunca peleaban al frente de nosotros. Y ahí me acuerdo mi mamá diciendo como, eso no va a pasar en mi casa. O sea, como tú no le vas a hablar a nuestras hijas de eso porque el matrimonio y guardarse hasta el matrimonio. Y eso fue muy importante para mí, ver cómo mis papás llegan a un consenso. Y es como mi papá logra decirle a mi mamá, yo no estoy promoviendo nada, pero estoy dando herramientas para que ellas decidan y tienes que respetarlo. Y mi mamá también decirle a mi papá, y tú tienes que respetar que yo les diga que es importante guardarse hasta el matrimonio, no sé qué. Entonces, pues... Separation of church and state. Total. Y además que ellos sigan juntos, o sea, como Claro, que claro. siguieron juntos, pero era difícil, o sea, Sí, obvio. yo me acuerdo de mi papá como muy sarcástico, entonces ahí le echaba unas pullas durísimas a mi mamá, pero lo que pasa es que todas nos vamos con mi papá. Muy conveniente para la edad también, ¿verdad? Claro. Como, no, pues es que mi mamá y su credo y su cristianismo y no sé Quiero qué. besos y novios. Queremos besos y novios y todas dejamos de ser cristianas. Ok. Pero después, pues mi papá murió hace 7 años y es como, bueno, muy difícil, una etapa muy difícil. Yo me voy de mi casa, me voy al Urabá, antioqueño, entonces ya me voy a saltar muchos años de mi vida. Pero está bien, como que me encantó esa hilada. Voy al Urabá, como a los 2 años que mi papá murió. Y pues un poco es que yo vuelvo y un día mis hermanos son cristianos. Y es como que... O sea, cristianas, no cristianas, cristianas. Exacto. Y usted como en el Urabá, como fue, pucha, ¿qué Estoy en pasó, el mi Urabá, bro? como que, sí, vuelvo un día y es como es que hay un grupo de oración hoy. Y yo, ¿qué está pasando acá? Sí, Pero fue un poco entender los duelos de cada uno. O sea, mi Sí. duelo fue irme, el duelo de mis hermanas, un duelo mezclado además, ahorita que hablamos acá, haciendo una infidencia, sí, como las tres habíamos salido de relaciones muy difíciles. Cuando mi papá muere, mi mamá me dice, nos dice a las tres, hagan lo que quieran, pero no se ennovien. Como que mi mamá es una mujer muy sabia. sí. Y nos dijo, perdieron su figura masculina paterna y psicológicamente lo has hecho una carreta como no se ennovien. Y lo raro, mi papá muere en enero y es que en junio todas conocemos a una persona, todas nos ennoviamos y todas tenemos relaciones muy difíciles. Muy toxis. Muy tóxico. Tóxico de lo Chernobyl. Uy, hijo de pucha, la verdad es que sí, y nos salimos de la casa. O sea, como que lo que hizo esa relación en cada una, aunque para cada una fue diferente, fue no estar en la casa. Atomizarlas. Y mamá sola. O sea, como que todas pensamos en eso y es como que duro. Entonces, el cristianismo para ellas y su relación con Dios, como ellas lo dicen para ser justa, es poder salir de esas relaciones y poder afrontar un duelo. Pero yo llego y digo, como, ¿qué pasó?
O sea, como que yo llego un día a unas vacaciones de Urabá y es como grupo de oración y Dios y yo, uy, pucha. Pero entonces era toda esta invitación como desde el ejemplo que fueron mis papás, ¿no? Claro. Como, Sí, también desde lo que la gente conoce, ¿no? Porque yo creo que los papás no cometen errores cuando le enseñan a uno cosas. Uno a veces lo interpreta así. Yo tengo esos dilemas mucho como con mis hermanos sobre si nuestros papás hacen bien o no cuando nos heredan comportamientos o patrones de, sí, como de actuación y entender el mundo. Pero pues realmente es lo que ellos conocen. Como eventualmente si tú tienes hijos, pues lo que les vas a enseñar es a partir de tu experiencia propia el mejor camino que puedas escoger. Entonces como hay veces la gente piensa que eso está mal y es como, no, como son los recursos que nos entregaron también humanos y es lo que tenemos para agarrarnos hoy y eso también es válido, ¿no? Como solo hay gente que coge el state y otra gente que coge church, como que eso pues está también bien, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Tú, o sea, saltándonos a eso, como, ¿qué termina de pasar con esa relación ahí cuando tú vuelves y empiezas ya a viajar y empiezas a entender tal vez ese otro contexto desde otras realidades, pero también desde otras perspectivas no religiosas y desde experimentar el país y tu vida desde otras 100.000 de estímulos, como empieza eso a cambiar esa Natalia Ramos o qué empieza a suceder ahí? bueno, yo creo que de lo que más me acuerdo, o sea, saltándonos a mi vida en Urabá, yo me voy a Urabá porque me voy con un programa que se llama Enseña por Colombia. Ok. Este programa lo que hace es que busca profesionales que no han estudiado una licenciatura, como mayoritariamente, pero también hay licenciados que creen que la educación es un escenario, un motor para la transformación social. Ok. Y Está yo, bueno ese pitch, ¿no? Siento que fue como conciso. ahí lo tengo. Sí, sí, sí. Lo tengo acá Literal. porque yo he hecho como carrera en Enseña. El otro día yo estaba pensando como, pucha, yo llevo muchos años acá y yo conozco Enseña. Mi primera vez fue en un video, yo estaba en novena en el colegio y mi hermana me dijo, yo creo que a ti te gustaría esto. Y era un video que a mí me impactó mucho porque decía como lo que podía lograr un profesor en un estudiante. Ok. O sea, entonces mostraba como, me acuerdo mucho que mostraban como la inequidad desde cuántos niños que no reciben en una educación en Colombia caben en un estadio. Y para mí eso fue como, son muchos. Como eso es mucha gente. Es como, esto es mucha gente y mostraban como lo que hacía un profesor. Entonces decía, un profesor no es un niño, un profesor son 35, pero son, en realidad al final del día son más porque da tantas clases y yo como, wow, un profesor es muy importante. Y yo viví eso en mi vida, o sea, yo fui una chanda en octavo y en noveno y llegó un profesor que hizo esto conmigo, o sea, aunque voy a dejar esa historia para después, Para el otro podcast. para el otro podcast, pero yo viví eso con un profesor, literalmente. Y entonces yo veo eso en noveno, estando en la universidad, vuelvo a ver como el nombre de esa organización, buscamos voluntarios y yo, pucha, esta es la misma que yo vi hace 4 años y me meto de voluntaria. Y de ahí, después de practicante, y de ahí me gradúo y yo digo, yo quiero ir a una región a enseñar, ¿no? Entonces, algo muy cliché de la gente que ha pasado por esta organización es como, uno aprende más de lo que enseña, y sí, ¿sabes? Como que realmente uno vaya a deconstruir muchas cosas, pues como de verdad, sí, a que te den cachetadas en muchas creencias también, y también como a recibir muchas cosas. Sí. Y para mí la primera fue, Colombia es un país realmente muy centralista. ¿Qué es centralista? O sea, ¿cómo interpretas esa palabra? Yo lo interpreto es como que el desarrollo, lo que vale, lo positivo, las oportunidades están en el centro del país, que son como en Bogotá o en las grandes ciudades. Ok. Como para una cena muy clara es que yo llego al Urabá y mis estudiantes son muy inteligentes. Entonces me dicen como, no, es que ahorita hay un fenómeno astronómico, no sé qué, o yo daba economía política, entonces me hacían preguntas como, pucha, no me acuerdo, pero como preguntas que yo tenía que ir a estudiar. Y yo decía... Uno también viene con el centralismo y uno es como, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que en el Urabá me están preguntando esto? Sí, como que, y en Enseña antes un poco era como ir a las veredas a dar educación de calidad y era como, no, es que yo no vine a dar educación de calidad, es como realmente acá hay mucha calidad y hay que tener otros ojos para saberla reconocer, ¿sí? Entonces yo tenía estudiantes que me decían, su clase es muy aburrida, y yo, óyeme, pucha, hágale, invéntese otra clase. Porque, digamos, otros amigos en veredas eran como,
no, es que no saben leer, y acá era como, no, es que además de que saben leer, se leen un montón de libros, no todos, y acá quiero pues como hacer la aclaración, yo estaba en un colegio muy extraño porque la mitad pagaba su pensión y la otra mitad era pues como subsidiada por la gobernación de Antioquia, entonces yo tenía un contraste muy grande en el colegio. Ok. Entonces, no voy a decir que los que pagaban o los que nos pagaban eran más inteligentes, pero sí había un grupo donde eran muy pilos, ¿sí? Entonces era como, y yo voy a estudiar en la Universidad de Antioquia, entonces ya estoy metido en un preuniversitario y además hago clase de taekwondo y además estoy metido en una academia de inglés virtual y me hablaban a la par en inglés y yo era como, qué impresión estas historias de, pues como en estos lugares donde yo al menos, yo los veía como les falta mucho y hay que trabajar mucho por ellos. Uno no, y es como ahí ya está la fuerza, ¿no? Claro. Pero igual, muchos problemas de, pues como de inequidad, ¿no? O sea, un estudiante muy pilo mío dice, voy a aplicar a los Andes, a ver qué pasa, y yo, de una, aplica la beca de una, pasa a los Andes, y yo como, una pilera, ¿no? Pasa a los Andes y después, como, a la beca no. Y cuando ve los resultados de la universidad pública no le alcanza. Y es como, o sea, este man que es brillante, que no tiene nada diferente a un pelado brillante en Bogotá, no puede entrar porque no tiene cómo pagar una universidad. Entonces, como mucha potencialidad, mucho talento, y pues también darse cuenta que solo por estar ahí geográficamente realmente no tiene acceso a esas oportunidades, ¿no? Sí, como que ya hay unas prelimitaciones y condiciones dentro de la geografía colombiana que te ponen como con un tipo de suerte y unos tipos de condición que te permiten sí o no ingresar al mundo como centralista, ¿no? Que también es ese, ¿no? Qué locura eso. Pero y estuviste en el Urabá pues tiene también lo que tú decías, como que el otro día me contabas que tiene una inyección económica muy fuerte también que viene de unos sectores de, me corriges, pero como también de producción agrícola, pero también de narcotráfico, que también pues, es indiscutible que entran cosas de la región a partir de como temas del narcotráfico y de las bandas criminales que mueven economías, pero ¿cuál es la experiencia más dura de irse al Urabá? Como, ¿qué fue lo más duro que viviste allá en Urabá que te hizo un cambio en cómo tú, Natalia Ramos, vivías la vida? O sea, hubo algo que tú dijeras, fue pucha, pasó esto y fue realmente impactante para mí. No tiene que ser algo de guerra o conflicto, sino como tal vez alguna conversación o algo con alguien. Porque yo creo que ahí está el valor como de esas experiencias, ¿no? Como en esos vínculos que uno genera y cuando empieza como a entender el mundo a través de pues, las personas, ¿no? Yo siento, digamos, como episodios externos, porque, digamos, no me sucedió algo como, no, es que mira, este día me pasó esto, ¿sí? Creo que fue como temas muy internos, como de tener que enfrentarme a muchas cosas como mías, porque no te voy a negar, para mí fue muy interesante. O sea, yo llegué y digamos, Chigoro tiene muchos problemas, pero yo vivía en una casa, como en un apartamento, era como súper bien, tenía agua, tenía luz, que no fue la condición, digamos, de otras personas que les tocaba ir en una vereda y les tocaba ir por agua, pues a un Huawei o a un pozo, Sí. ¿sí? Entonces a mí no me pasó este tema como de la comodidad, o yo me adapté también, como que a mí, y le encontré mucho valor a la vida en el pueblo, entonces como yo no tuve problema de no, es que no tengo nada que hacer, no hay restaurante, no, era como, a mí me encantaba. Pero digamos, algo que sí me pasó es que para mí fue muy difícil el primer año hacer un vínculo. Yo soy muy de vínculos, ¿sí? Como que Sí. eso te ayuda a superar la incomodidad con un salón en especial que de verdad fue muy duro. O sea, ellos además de necios eran malos. O sea, como que yo les decía, ustedes son malas personas. O sea, la caspa que eras tú en octavo se te volteó. Total, o sea, yo decía, estoy pagando mi karma total y eran muy inteligentes. O sea, Peor. sí, era como... La maldad desde la inteligencia es peor. Exacto, o sea, no era como, por ejemplo, no sé, a mí mis amigos de enseñanza me decían, es que hacen mucho ruido y son muy hiperactivos. Acá era todo fríamente calculado, ¿no? Entonces, o sea, me hicieron unas, de verdad, que a mí me dolía en el ego. Era como, ¿por qué no me quieren si yo me estoy matando acá la cabeza por hacerle unas clases increíbles y por qué no me quieren? Y era como, ¿por qué no te tienen que querer? Porque eres una rola que viene de Bogotá a enseñarles inglés y a enseñarles un inglés que además de pronto muchos ni siquiera van a tener o cómo poner en práctica, ¿sí? Entonces era como el ego todo el tiempo, o sea, como
duro y a mí, o sea, me dolía, ¿sabes? Y como que yo me mataba por las noches, como, ¿qué actividad les voy a hacer? Y el otro día no funcionaba. Y era como, malditos. Y había una amiga mía costeña que no planeaba casi sus, o sea, planeaba muy efectivamente para ser justa, y la amaba. O sea, es que mira, tú te pones así, mi hermanita, y yo era como matándome, no sé qué. Y a mí me enseñó mucho como dos cosas. Es como, uno, esta vaina es un tema de constancia y persistencia, de verdad, y como de buscar muchas formas. Que yo, en el colegio, a mí me iba bien en la primera. Entonces, era como, no, la verdad, pues, y acá fue, no, China, ni en la primera clase, ni en el primer mes, ni en el primer semestre, ni en el primer año. O sea, yo acabé mi primer año y yo dije, no hice nada, no hice nada. Y me fui triste, o sea, dije como, yo no sé cómo voy a volver no sé cómo voy a volver en enero. Dije como, no sé dónde va a sacar ganas, motivación, y pues yo sí soy una persona determinada, entonces yo lo que empiezo, lo acabo. Que digamos, yo tuve una amiga que dijo, esto, lo que tú me decías ahorita, como si no es acá y no lo siento acá, Konnichiwa. me voy. Entonces, con la amiga que yo vivía, ella es una paisa, ella dijo, marica, no, o sea, de verdad, esta vaina, uno le saca su peor versión, chao, y se fue. Y es verdad, o sea, digamos, por ejemplo, cosas muy anecdóticas, yo sentía que cuando tenía que venir a Bogotá tenía que hacer como un cambio en cómo yo hablaba, porque tú allá hablas como, hágame el favor y me pasa eso, no sé qué, imagínate yo hablándole así a mi mamá. Sí, papá, o sea, sí. Y yo era como, estás en tu casa, porque es que allá se habla duro. O sea, Claro. tú allá no dices, hola, mira, ¿cómo estás? ¿Me puedes hacer un favor? O sea, tú acá llegas a la tienda y es como, hola, mira, porfa, ¿me regalas esto? Tú dices eso allá. Es que es como si hablara una mosca. Sí, sí. Tú llegas a la tienda y es como, hágame el favor y me vende un aguacate. Es duro, es golpeado. Ya me decían, no, esto no le saca la perversión, ella se fue. Yo la verdad sentía que emocionalmente y que mi corazón estaba sufriendo, ¿sabes? Como que, o sea, yo no me sentía en esos lugares donde uno dice brillo y acá estoy en el lugar, ¿sabes? Como allá no podía casi entrenar, o sea, yo entraba a las 6 de la mañana al colegio, salía a las 2 de dar clase, hacer almuerzo, arreglar la casa, corregir, a planear. Uno tiene proyectos extracurriculares, entonces me sentía como muy desconectada, lo que a mí me recarga. Pero yo dije, yo voy a acabar esto porque acá hay algo. Y para mí fue entonces eso primero, como uno, no te va a funcionar tu fórmula de que a la primera la logras, ¿sí? Como no. Y lo siguiente fue como en serio descubrir el poder del amor, como que, pues, pucha, no sé, yo pienso como, y son en estudiantes muy particulares, o sea, hay estudiantes que, con los que yo creo que me ven y es como, ay, esta profesora, Sí, sí. ¿sabes? Que era muy exigente, no sé qué, pero hay otros estudiantes y hay historias muy particulares, no me quiero extender, pero hay una que para mí es muy importante. Era un niño, pues, en sexto, que de verdad, o sea, yo en serio hacía todo y ese chino no aprendía nada. Entonces, yo me di cuenta que le encantaba recortar. O sea, era lo único que hacía que el niño no fuera y le clavara un lapicero, si decía ya, a otro compañerito. Entonces yo dije, este chino me encanta recortar, pues yo lo voy a poner a recortar. Entonces todo lo que yo hacía en inglés, como vamos a ver tal vocabulario, tales verbos, todo, yo le llevaba una revista y si todos tenían que llenar guías o hacer todo, ese chino que recortara. Entonces, envidia, ¿no? Como, ay, no, es que Esteban solo recorta y pega, y entonces me parece el colmo porque es muy fácil, o sea, como sus mismos compañeros. Yo dije, bueno, tienen un punto, pero yo les tengo que voltear el sartén porque es que, en serio, yo les dije, pues, oigan, cuando yo les haga quizzes y evaluaciones, yo hice como la pared de Esteban, se llamaba. Pues ustedes se voltean y ahí está toda la copia. Porque cuando vimos pronombres, entonces era como, he, vas a recortar un nombre, ¿sabes? Entonces, como, pero yo terminé el año y yo dije, pues, pucha, no, o sea, nada de lo que hice funcionó con Esteban. Y un día yo daba clases en noveno también, entonces él tenía una mamá absolutamente comprometida. Eso fue otra cosa que a mí me pareció muy bonita de ese colegio. Y es que uno se va a la región y uno dice, no, esto me va a tocar sola, con las uñas, no hay apoyo de los papás. Y allá habían unos papás que uno básicamente tenía que sacar del colegio. Era como, deja a tu hijo ser. Como ya, papito. Sí, como, ya, deja. Sí. Sí, y acá eran súper comprometidos, entre esas la mamá. Y un día yo estoy dando clase en noveno y ella va a preguntarme algo de Esteban. Y uy, yo odiaba que me interrumpieran en clase porque todavía no tenía la habilidad que tenían muchos profesores como de pararse en la puerta y el salón perfecto y ellos poder estar afuera del salón. No, o sea, como que uno salía y el salón caos. Y yo, no, esta mamá qué va a querer. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Y como que se pone a llorar. ¿Qué pasó? Dijo, no, profe, es que este era el salón de mi hija.
Entonces yo como, ok, me dijo, bueno, pero ya es que tengo una duda, no sé qué. Entonces yo dije, ¿qué habrá pasado? O sea, como que yo ahí la abracé y yo dije, pues yo no pregunté mucho más. Entonces yo me llevé la pregunta, le pregunté pues como a otro profe y me dijo, ¿usted no sabe? Y yo no. Y es una historia es muy trágica y es muy triste. Para hacerles como el cuento corto, es que ella tenía 15 años y estaba jugando con su hermanito, que es este estudiante el que les cuento, Esteban. Y el papá, ellos vivían en una vereda, ¿sí? Este colegio era en el pueblo, con niños de pueblo, con niños con muchas oportunidades del pueblo, la mayoría, pero este era de los estudiantes subsidiados y estaban jugando y entraron como al salón de herramientas del papá, al cuarto de herramientas, y Esteban coge un arma y en el juego la acciona y la hermanita muere. Y ahí yo entiendo al niño que tengo al frente. Y digo como, obvio, o sea, no, yo no puedo pretender que este niño haga lo mismo que los otros, ¿sí? Y aún más le cojo como más esta persistencia de no te va a funcionar la primera, no la segunda, no la tercera, no te funciona en el año. Y bueno, yo vuelvo al siguiente año y me encuentro literalmente con otro Esteban. O sea, como que esas vacaciones, y era, por ejemplo, Esteban, el cuaderno él era blanco. O sea, de verdad, era como, Esteban, o sea, si se acopió la fecha, blanco. Y en el siguiente año como, teacher, espera, es que no te entendí. Copiando, yo decía como el largo aliento, ¿no? O sea, es como que realmente hay semillas que se van a demorar. Y para mí fue muy lindo volver al segundo año y todo lo que sufrí el primero empezó como a dar fruto en el segundo año. Entonces es la historia de Esteban y ya como para cerrar esa historia, yo me moría por ese salón, o sea, me encantaba dar clase allá y pues el proceso son 2 años y el día que ya se acaban las clases la mamá de Esteban va y me dice, ¿cómo así que usted no va a seguir? Como que yo la estaba pidiendo de directora de curso para el otro año. Y entonces yo bueno, entonces le explico y ella me dice, te queremos entregar algo. Y me dan un llavero, que es un búho, que parece un Furby, que yo lo tengo colgado en mi cuarto y mi hermana es como, Natalia, ese muñeco es satánico, no sé qué, porque es con unos ojos así. Pero Esteban me dice, te queremos entregar esto porque para nosotros tú representas la sabiduría. Y gracias como por acompañarnos estos 2 años. Y fue como pucha, o sea, todo, aunque para mí hizo sentido todo lo que en serio yo sufrí buscando formas con Esteban, que además fue con la mamá también, o sea, esa mujer estudia, o sea, esa mujer aprendió más inglés que Esteban. Y entonces eso cambió mucho en mí, como que realmente el amor y el hágale, o sea, hágale, intente, y no intente siempre lo mismo, ¿no? Como intente, que era algo que yo no tenía mucho en mi vida, o sea, como que a mí... Sí, como el problema del niño talentoso, eso es un problema, que no te aprendes a esforzarte y yo no tenía eso. Entonces eso me dejó como mucho esa experiencia, entre más historias, como que de verdad podría uno acabar acá. Y era como, chao, o sea, toma tu ego, o sea, a mí me golpeó mucho eso, no me golpeó como... Y muchas historias de guerra y de conflicto también, pero eso sobre todo. Y me encanta que digas eso porque... Creo que la burbuja del centralismo nos enseña a lo instantáneo. Como que acá tú tienes que pegarte a los ritmos de la vida. Como si no estás, te jodiste y te quedas. Y acá todo pasa al segundo. Pero cuando uno va a otros sitios y entiende también otras perspectivas de lo que es una Colombia rural, o también en otros lugares que no son los centrales, se empiezan a cambiar esos tiempos, ¿no? Desde el lenguaje, desde cómo te refieres a las personas, desde cómo enseñas, desde el amor. Y yo creo que eso es uno de los retos más grandes que tenemos a nivel de gobierno, empresas, ONGs, influencers, lo que sea. Tenemos un vacío en entender los tiempos que requieren los cambios estructurales en términos de educación, en términos de emociones, en términos de trabajos, en términos de disciplinas, en términos de oportunidades. Y me encanta que digas eso porque creo que es un prototipo muy pequeño de lo que tenemos que hacer para empezar a cambiar eso. Como si no le dedicamos el tiempo y la constancia a eso y el amor y la devoción, pues es imposible pensar en cambios estructurales para el este. Y de hecho creo que lo frustrante también para ti, que no me lo tienes que decir, pero seguro es no poder seguir dando esas clases. Como también tengo que hacer otras cosas y tengo que vivir otras, pero quién sabe quién va a venir a soportar ese proceso que viene más adelante para la mamá, para Esteban, para los otros niños.
Y eso es como esa paradoja tan grande que hay alrededor de los cambios sociales en Colombia, ¿no? Pero brutal eso. Yo, pues ya con Natalia habíamos hablado antes, pero tú me contaste que ahí Natalia monta bicicleta, pues ya lo habíamos dicho, pues estamos muy lejos de ahí, pero tú montas bicicleta, estabas contando que no te quedaba tiempo, o sea, presumo que te llevaste la bicicleta hasta el Urabá. Sé que ahí empieza uno de los proyectos más lindos que empiezas a vivir a través de la bicicleta con propósito. Cuéntanos un poquito de eso, como qué pasa ahí con la bicicleta, Urabá, la ruralidad, tú y tu entreno y tus preguntas que tienes alrededor de Colombia, qué empieza a pasar ahí. Uy, no, total, ahí pasa algo muy importante y es que, bueno, primero me doy cuenta que hay un montón de clubes de ciclomontañismo, ¿no? Entonces, como que... En Urabá, En Urabá. la aventura expande, literalmente. Y digo, como, ¿qué? O sea, hay tantos... Y son, pues, como con uniformes, unos uniformes así como súper fosforescentes, con nombres así como los Tucanes, los Correcaminos. Y yo, wow, o sea, como que eso no me lo imaginaba, porque digamos que acá en Bogotá, pues yo montaba como con el amigo que estuviera disponible, pero pues yo no estaba como en esos clubes tan organizados con salidas. Yo, bueno, pues qué interesante esto. Y ahí conozco un personaje muy interesante. En una salida que organiza dice, pues vamos a ir a tal vereda, vamos a hacer un sancocho y con lo que se recoja vamos a construir un puente para que los niños de esa vereda puedan ir al colegio cuando es invierno, porque se sube el río y no pueden pasar. Entonces yo dije como, uy, o sea, como, ¿qué? O sea, esto hace un ciclista. Sí, como, pues yo tenía muy el ciclismo, vamos a patios a bajar el tiempo, o vamos a hacer la vuelta de la sabana más rápido, o vamos a subir letras como por el reto deportivo que es súper interesante y como que creo que a todos nos tienen este deporte. Llego al Urabá y veo como así que acá la gente va a una pedaleada a comer sancocho para recoger fondos y ayudar a la vereda donde montan. Entonces me pareció súper interesante y digo como, ¿quién es el personaje detrás de esto? Entonces conozco a Jorge Humberto Osorio y él me dice, es que, ¿cuál es el sentido como de transitar la ruta si uno va a pasar y ya? ¿Sí? Como que... Entonces él me cuenta que cuando él llega al Urabá, él no es del Urabá, que cuando él llega al Urabá, pues no, él y 3 gatos más montaban ciclomontañismo y era muy difícil porque había mucho control como de grupos armados en las veredas y que su llave para entrar a las veredas y a las trochas es que él tenía un taller en Apartado, que es la segunda ciudad más grande de Antioquia, de reparación de maquinaria de campo, entonces como de guadañas y todo. Entonces le decía, cuando a mí un campesino me iba a llevar la guadaña, oye, ¿en qué vereda trabajan tal? Lo visito este domingo. Entonces como la clave para poder entrar a cualquier territorio es conocer a alguien. Entonces él empieza así y él dice, no, pero yo no voy a llegar con las manos vacías. Entonces me decía, me amarraba a un mercado, me amarraba a un balón de fútbol y me iba con un amigo a estas veredas y ahí le pusieron Sumando Sonrisas, como a esas mini salidas que ellos hacían, y eso empezó a coger fuerza en el Urabá y como hoy día hay más de 50 o 60 clubes de ciclomontañismo, no todos tienen este enfoque, pero sí cuando alguien jala hacia allá se unen y lo hacen. Teniendo igual muchos temas como de egos deportivos y lo que sea, pero yo conozco esto y yo digo como, esto me hace mucho sentido, o sea, como que realmente yo no solo quiero pasar por los lugares y ya, es como quiénes son las personas que están en estos lugares, qué historias tienen, qué problemas tienen, qué potencialidades tienen, ¿no? Y él me decía como algo muy bonito y es como que para la gente de las veredas era muy impresionante que alguien en bicicleta fuera, como que tenemos nosotros en este lugar para que alguien quiera matarse las piernas para llegar acá. O sea, es como, ¿quiénes somos nosotros para eso? Y yo siento que para uno como ser humano es difícil a veces reconocer que uno tiene algo para dar y para mostrar. O sea, ahorita tú empezaste diciendo como, te admiro, no sé qué, y a mí es como, pucha, ¿en serio? O sea, pero como, ¿por qué? Como soy un humano de carne y hueso, ¿sabes? Y creo que ser visto a través de los ojos de otra persona es de las cosas más valiosas que un ser humano puede tener, ¿no? Y entonces él empezó a hacer eso y yo digo, yo quiero hacer eso, o sea, yo no quiero viajar y ya, ¿sí? Como llego, como delicioso y duermo y el otro día me levanto y ya, es como me estoy perdiendo mucho. Y ahí empieza como esta idea de viaje y se suma otro elemento muy importante del Urabá, y es que yo amo bailar y como que la danza es esa otra disciplina con la que tengo que negociar todo el tiempo porque es muy exigente, a mí me exige mucho la danza y ella digo, pues no quiero bailar,
y me encuentro un grupo de bullerengue. Literalmente me lo encontró porque mi primer viernes en Urabá, eso que uno dice, pues pucha, es viernes, yo que voy a hacer 2 años, los fines de semana, pues en un pueblo en donde uno, pues en Bogotá tiene una oferta cultural súper grande, y yo estaba caminando, pum, por el Parque Central y escucho unos tambores y de verdad es como si a mí me hubieran hecho así. O sea, como que mi siguiente imagen es que yo estoy adentro de un salón de danza como así. Como, y se voltearon un montón de viejitas como, hola, ¿qué haces acá? Yo como, o sea, del momento en que yo oí el tambor a que entré, no, o sea, todo eso lo hizo mi inconsciente. Y entonces yo empiezo a ir a este grupo bullerengue que se llama Danzas del Ayer, que promedio de edad es de 80 años. De verdad. Tú lo bajaste a 79. Yo no voy a 79. Y empiezo pues como a asistir a esto, que no es un entrenamiento al que yo estoy acostumbrada, que es como muy físico, es otra cosa. Me cuesta un montón bailar, ¿no? Era como, siéntelo, y yo era, claro, a mí me encanta la danza y todo, pero yo soy súper esquemática en muchas cosas. Entonces era, ¿qué es esto tan difícil? Pero me pareció muy lindo, que sí, el promedio de edad era unas viejitas, pero habían unos niños también, como los nietos de algunas de ellas, que iban a bailar, y también el que tocaba la percusión tenía como mi edad, y yo decía, esto es increíble. Y sobre todo empezar a entender cómo lo que era el bullerengue para ellas. Y la profesora cuenta mucho, pues ella perdió a su hermana. Ella nunca contó, me contó cómo, pero sé que fue muy doloroso para ella. Y ella dijo, el bullerengue me salvó la vida. Entonces, bullerengue, bulla alegre, pero en realidad las letras del bullerengue son la mayoría muy tristes. Okay. Sobre todo de un tipo de bullerengue que es como el sentado, que es un bullerengue súper pausado, súper tranquilo, y es, de verdad, son letras que uno dice, o sea, tú las escuchas y duele. Y ese bullerengue lo cantaban sobre todo los esclavos negros después de sus jornadas de trabajo. Entonces, es un bullerengue que, pues, como que esta es un poco la energía, ¿no? Y yo dije, claro, esto realmente ha sostenido a estas personas, ¿no? Y son las ruedas de bullerengue. El bullerengue se canta en una media rueda. Y lo más lindo es que cualquier persona se puede pegar muy fácil porque son unos coros. O sea, hay una cantadora que sí canta como sus frases diferentes, pero todo el tiempo es un coro que se repite. Entonces es un canto comunitario y en realidad todo el mundo canta. Y yo hace mucho había leído un libro como de la especialización del canto en Occidente. Le quitó a las personas de Occidente la posibilidad de como exteriorizar y sacar muchas cosas porque eso se hacía en el canto, pues como en África, todo el mundo cantaba, o sea, se reúne la gente de la comunidad y todo el mundo canta y pues sacan muchas cosas. Sí, es como una catarsis, como el curulao y los, ¿cómo se llaman? Los que hacen los ritos, como los que hacen el Pacífico también, cuando se muere alguien, los alabados, el curulao, toda esa vaina, como son métodos de catarsis también para afrontar como la sociedad y la vida, ¿no? Entonces, qué chévere eso, que hayas vivido eso ahí. Pero entonces, perdón, te seguí ahí. Solo para que le dé contexto, como que eso es, y es como nosotros lo perdimos porque solamente puede cantar como ciertas personas con cierto tipo de voz, pero en realidad antes todo el mundo cantaba. Entonces yo llego al bullerengue y es como todo el mundo, obviamente hay una cantadora principal y todo, pero todo el mundo canta, y me doy cuenta como el poder de conectar como a muchas personas de diferentes edades en torno a algo que los libera a todos, que les da alegría, que los une, pero sobre todo que les permite como seguir, ¿no? En esta región donde ha sido especialmente como golpeada por el conflicto. Y yo ahí digo, yo quiero ir a todos los festivales de bullerengue en bicicleta, porque la verdad como que yo viajo en un bus y me aburro mucho, además me duermo, entonces como que no conozco. Antes no me pasaba eso, como que antes de verdad yo podía ir así en una ventana, ya no la logro, entonces yo decía como, y llegué un día a mi casa en el Urabá y escribí en un cuaderno conectando ruedas, o sea, era como la rueda de la bicicleta, la rueda del bullerengue, yo quiero conectar esas dos vainas, y lo escribí, y ya, y cerré eso y dije, algún día voy a viajar en bicicleta y voy a viajar a conocer los contextos desde sus expresiones como artísticas u otras, ¿no? Y ya, entonces así es como en el Urabá surge eso, como ver el ciclismo desde otra aproximación, no solamente como deportiva y de alto rendimiento, como que es muy valiosa y como que me gusta explorarla y quisiera explorarla más y competir, pero digamos que acá nace como mi mayor sentido y mi mayor relación hacia la bici. Viajo al Urabá en bici, le hago como la vuelta al Urabá, voy mucho a los ríos en bicicleta, o sea, será como Natalia a los ríos, porque era que vas a hacer y yo ir al río. Y entonces iba o sola o iba acompañada, pero iba, o sea, como que para mí un fin de semana así en el río era como, no hubo fin de semana.
Y ahí empiezo como a sentir como qué valioso que los jóvenes de acá no tengan que irse de sus pueblos, o sea, como, porque para ellos igual sí está el sueño de la gran ciudad, pero para muchos no, ¿sí? O sea, para muchos es como no me quiero ir, o sea, a la ciudad, ¿a qué? O sea, Sí. a meterme en un apartamento de 2x2, a comer mal, ¿a Sufrir, qué? sí, Sí, nada que ver. cuando acá Está mi vida, está la vida. está una vida muy viva, ¿no? Porque tengo el río, 100%. entonces yo digo como, qué triste esa visión centralista donde el desarrollo es irme de mi pueblo, ¿no? Y es difícil volver, porque es que la verdad, si tú ya tienes una super carrera base y es difícil igual conseguir trabajo, Claro. Entonces, pues ahí como nace un poco este proyecto por el que creo que estamos hablando hoy sobre todo, que es Conectando Ruedas, y es una Después apuesta... de 1 hora llegamos a Conectando Ruedas, pero lo valió la pena. El que no le guste, pues no lo escuche. Eso es verdad. Es verdad, ¿no? Pero bueno, nace esta travesía de querer como conocer en bicicleta diferentes historias, ¿sí? Como reconociendo el potencial de todas las realidades, como incluso la mía también. Y yo dije, bueno, Latinoamérica, no sé qué, y yo sentía muchos nervios cuando pensaba en Latinoamérica, era como, eso es demasiado grande, o sea, Obvio. Se me da miedo en moto. como de pucha. Y un día, como que dije, yo siempre he querido conocer Colombia, siempre, o sea, eso sí, como que yo me gradué y yo, mami, me voy de mochilera por Colombia, no, y yo, Ok. y sí, como no, y te metes ya a estudiar, y entonces yo entré a la universidad muy rápido, bla, y me salió, eso es algo que me arrepiento, como, o sea, graduarse del colegio y hagan algo diferente, a meterse a ¿Quién estudiar. sabe qué va a hacer a los 18 y 17 años? No tenemos idea a los 27 qué vamos a hacer a los 18, ¿no? Sí, no, total, o sea, como que en verdad me arrepiento, pero bueno, me saqué la espinita con este viaje. Y yo un día digo, no, Latinoamérica, eso, no, Colombia. Y me levanté, literal, un día me levanté como sueña tus sueños. Y era como que el sueño de Latinoamérica había llegado a mí mucho por otras personas, pero el de Colombia siempre había sido mío. Claro. Entonces ya ahí como que digo, bueno, me voy a Colombia y empiezo a trazar la ruta con un criterio y es, ¿Tú, sola? ¿O alguien te ayudó? ¿a trazar la ruta? Sí. No. O abriste Google Maps. Esa es la clave para la aventura, ¿no? Como uno se baja a Google Earth y abre y dice, bueno, vamos a ver a dónde voy. Total. Ajá. Esa ruta trazarla sí, pero no, yo me apoyé mucho en gente que yo lo había hecho. Ok. ¿Sabes? Como que realmente tuve grandes referentes, como tuve un exnovio que se hizo de Cusco a la Patagonia en bici, Suavecito, relajado. suavecito, relajado, durísimo porque ellos son monte adentro, un viaje por lo remoto, o sea, ellos no tocan un pueblo ni por equipo, bueno, Ok. pero Carpat, Wild Camping, entonces ese grupo, él y un amigo de él, como que muy importantes, ¿no? Como esto se puede hacer, esto es una chimba, no es tan difícil, hay que armar la bici, hay que investigar y creer, pero hágale. Pero digamos, ya trazar la ruta por Colombia fue como, dije, que no conozco. Entonces yo dije, ya toda la costa, gran parte de la costa, el sur, pum, empiezo en Pasto. O sea, así fue, como empiezo en Pasto y ¿para dónde voy? Entonces Pasto pues tienes muchas posibilidades. Entonces después dije como, yo quería mucho y había oído el trampolín de la muerte, que es como la carretera que conecta el Alto de Sibundoy con Mocó. Uy, esa historia me encantó. Como me juqueó eso, me tenía juqueado. Pues eres una buena storyteller, por eso estamos acá, pero esa me encantó como lo contaste y ese sueño también ahí, pero bueno, sí, perdón, quería hacer esa anotación. Como la historia del trampolín. Sí, no, cuando pusiste los stories y toda esa vaina, esa es la carretera que es súper peligrosa, Sí, ¿no? sí, Esa, sí. sí, Sí, ajá, sí, sí. me encantó, pero entonces, ¿qué? La del trampolín y dijiste, tengo que pasar por ahí. Tengo que pasar por ahí Obvio. y esa va a ser como mi primera gran etapa de moverme, porque Ok. yo dije, llego a Pasto y conozco Pasto, o sea, como que no voy a llegar y hacer al siguiente día la primera etapa. ¿no? Sí, Entonces yo me quedo en Pasto 5 días, qué también chido. ahí probando bueno, no, entonces yo llego a Pasto y yo no sé, como, digo, no, pues el aeropuerto es afuera, pero yo no sabía que era 30 kilómetros subiendo, o sea, yo pensaba que era como más tranqui. Y me acuerdo mucho como yo llegar al aeropuerto de Pasto, como abrir la caja de la bicicleta en la mitad de un corredor, y dije, puta, esto es de verdad. O sea, como armé la bicicleta y yo había probado la bicicleta no con todo el setup. O sea, como probé la ok. maleta en diciembre, una maleta en diciembre, después en enero probé otras maletas, pero nunca había probado todo junto. Y fue como, y bueno, ahí lo que esta frase de cuando uno hace magia aparecen los magos, Sí. a mí eso me pasó todo el viaje. Yo llegué y yo tenía las llantas tubolizadas, básicamente es que no tiene neumático, sino que no tiene un líquido sellante,
que cuando tú te pinchas, como que el mismo líquido tapa el hueco. Okay. Entonces yo tenía ese mecanismo y cuando llegué la llanta trasera había salido todo el líquido sellante y yo, ay no, pucha, primer gallo, ¿no? Entonces Sí, como ni empezado. ni he empezado y yo, ay, qué pereza, entonces limpié eso, yo hice un reguero así gigante, yo veía a la señora al aseo y yo era como perdón, Sí. y llegan dos viejitos, como viejitos de verdad, que trabajaban en el aeropuerto con el uniforme y era, venga niña, nosotros no sabemos nada de bicicletas, pero ¿en qué le ayudamos? Y yo, listo, entonces ustedes me vas a tener acá y tú vas a tener acá, y me empezaron como a molestar y era, no, nosotros llevamos trabajando 2 años en el aeropuerto. Y entonces yo era como, obvio no, o sea, esta gente ya toda su vida acá. Y ellos dos me ayudaron un montón, pues como a organizar todo y ya después ellos como, no, tenemos que seguir trabajando, llevan trabajando 60 años en el aeropuerto. Eran unos viejitos, ya después me confesaron. Y después llegó otro señor de Bogotá que se llamaba Galo, porque nació en Ecuador y en el año que nació el presidente de Ecuador se llamaba Galo y su mamá le puso así. Y el man era, es de esa gente que tú no sabes si te está dando moral o no, y era como, uy, yo nunca haría eso, pero qué chévere. Pero, uy, no, son muy duros, pero qué interesante. O sea, yo la admiro porque es que yo ni voy a comprar el pan. A pie, sí, sí. como, esto ya no mentira, yo fui ciclista, pero yo nunca haría eso. Y el man, súper lindo, o sea, se quedó sosteniendo la bicicleta mientras yo montaba cada maleta. Eso fueron como, no sé, media hora. Y el man ahí, es el man, ¿y tú dónde vives? En Bogotá. Y para mí eso era una pregunta muy difícil. Y dependiendo de quién me la pregunta, la verdad yo tuve muchas personalidades en este viaje. Porque a veces me daba inseguridad. Sí, como y no esa sé. es la vida, ¿no? También, como ser así. Entonces, Como yo hablar no- diferente en el Urabá y hablar acá. Ujú. Eso es también lo lindo, como poderse mover en todo. Y yo a veces me inventaba, o sea, yo decía, como, ¿de dónde me estará haciendo esta pregunta, no? Entonces, no, yo vivo en tal parte y yo también vivo muy cerca de ese barrio, ¿sabes? Como y él, bueno. Entonces, bueno, así empezó, o sea, y así era todo, ¿sabes? Yo me varaba algo con la bici y de verdad alguien llegaba, o sea, como que nunca, o sea, no me pasó nada como de robarme ni nada y desde el momento uno dije, estaba en la ruda, o sea, como que me tocó solucionar un gallo mecánico y todo, pero llegó, o sea, llegó alguien ahí, así sea a echarme carreta. Sí. Y Y entonces bueno, empiezas por Pasto, ¿o qué? entonces yo empiezo por Pasto. Ajá. Y ahí, bueno, me quedo un rato y ya después bajo a Mocoa y esa primera etapa, digamos que yo decía, bueno, yo viajé sola, o sea, yo llegué a Pasto sola, todo, pero también conectando ruedas en el ciclismo cuando alguien te rompe el viento, o sea, como que va al Chupando frente. rueda, ¿no? Entonces tú chupas rueda o te dice conecte rueda, Ok. ¿sí? Entonces yo decía, yo necesito conectar con mis rueditas, con mis ciclistas locales, entonces yo lo que hacía era, ¿quién está en Pasto? ¿Sí? Como... Sí. Entonces, digamos, ahí fue muy importante un amigo de acá que me conectó con un ciclista de allá, que me conectó con otro ciclista, y en Pasto, en verdad, terminé conociendo varios ciclistas, uno incluso me dijo, deje de pagar hostal, venga a mi casa, y yo, pucha, o sea, conocí un man en un alto, ni idea de sus intenciones, me dio confianza, igual con muchas dudas, y yo, bueno, y fue, o sea, y él me dijo, te recojo en el hostal a tal día, y ahí estaba parqueado, y yo decía, me voy a montar en un carro, o sea, como de un desconocido, ¿no? Y yo llego y él me dice, no, yo vivo con mi hermano, y llego, y el hermano, no, o sea, ¿dónde está tu hermano? No. Y me hace unos comentarios entre incómodos y no, como, y él, mira, acá está tu cuarto, no sé qué, y yo no veía más cuartos, y yo, ¿y tú dónde vas a dormir? No, ahí contigo, y yo, no, mentira, mi cuarto está arriba. Y yo en un punto le dije, como, oye, en verdad me siento muy incómoda con esos comentarios. No, como, ay, perdón. Y él como, entonces yo le dije como, ¿tú qué haces donde vayas a una casa de una mujer y te hagas esos comentarios? Como que, pues, ¿qué sientes que te está insinuando? Y él como, ay, sí, tienes razón, es que... Pero él un amor, y él fue muy importante en mi viaje porque, no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me pasaba mucho como, oye, mira, quiero compartirte esto y coge esto, y no es como, no, no te preocupes, qué pena, estoy bien. Y yo era así con él como, mira, abre ese cajón, ahí hay comida, saca lo que tú quieras. Sí, no, nunca hace eso. No he conocido a la primera persona que lo haga. Como, ok, listo, gracias. Como, ok, voy a recibir todo lo que me das ya. Como que uno igual está como prevenido con Y las yo siento que eso cositas. es muy rolo. ¿Qué? Eso, como de, ay, no, no te preocupes, qué ¿Sí? pena. Sí, es diferente. Y Ok. entonces yo era como, y él, mira, acá hay neumáticos, hay no sé qué, llévate los que quieras. Y yo era, no, mira, no te preocupes. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a contar rápido una historia. Una vez un tío me dijo que me pagaba el pasaje a Bogotá en avión. Y yo le dije, no, tío, no se preocupe, qué pena, no sé qué. Y el tío, bueno, perfecto, entonces lo mando en bus.
y él me dijo, mira, esas 22 horas de bus, todo lo que yo renegué, no, o sea, no tiene nombre. Sí. Y cuando llegó, el tío le dijo, vea, cuando alguien le entregue algo, reciba. Y me dijo, cuando te entregue algo, recibe. Y para mí fue como... Y en verdad yo aprendí mucho a recibir este viaje y también aprendí a entender que recibir es un acto de reconocer la grandeza del otro. Es como el otro tiene algo que darte. Y cuando tú no lo recibes es como, ¿sabes? Es como, estás bloqueando Claro, un canal. como el canal energético, es como Sí, es para como, ti. y también no estás, como el otro tiene algo que darte, es valioso, o sea, Sí. reconocer valor en el otro y te juro que a mí me pasaron vainas donde, o sea, una vez un man en una tienda de bici, yo entré a comprar algo, medio como que me preguntaron, conté el cuento, me iba porque me quedaba mucho camino, y el man me dijo, oye, espera, y me dijo como, yo sé lo que tú haces cuesta mucho, quiero entregarte esto, y me hizo así, y yo como, bueno, y yo la abrí, era plata, y yo como, en serio, estuve muy tentada, como, oye, no, mira, muchas gracias. Y fue como, cuando le entreguen, reciba. Y fue como, oye, gracias. ¿Sabes? Como cuando me compré un gran almuerzo, te voy a mandar una foto. Elkin, muchas gracias. Props a los sponsors. En Tabramena. Sí. Y eso me pasó, no una, sino dos veces. Otra vez en otra pedaleada, man, como, oye, mira, yo no tengo, me dijo, ¿cómo te apoyo? Y yo como, si conoces a alguien en tal y tal pueblo, y me dijo, no conozco a nadie, pero mira. Entonces, como, y así, gente que me abrió las puertas de su casa. Entonces, esto fue Pasto, una enseñanza muy importante, muy al principio del viaje, a mí que me cuesta recibir un montón. Claro. Y ya, entonces ahí me fui a Mocoa y la verdad, no sé si contarles así lugar por lugar, porque te juro que no salimos de acá. Uy, es que podríamos, pero no podríamos también, es que es para... No, contemos lo que queramos contar, vale, huevo. Pero bueno, para contarles un poco la dinámica del viaje, entonces lo que yo hacía era buscar ciclistas en los lugares. Y digamos, esa primera etapa yo me fui con un profe de Enseña por Colombia. Ok. Entonces hicimos el trampolín con este profe, él hace downhill, entonces muy importante porque esa pedaleada tiene subida, pero tiene mucha bajada. Y digamos, por ejemplo, era muy bonito porque él llegó a Mocoa, cogió un bus y se devolvió, ¿sabes? Como por acompañar también. Sí, como que se fue a acompañarte y ya. Y es una pedaleada, son 80 kilómetros, pero son 80 kilómetros rudos mentalmente. Como de muerte, sí, Sí, como o que sea, te es puedes como- morir. Sí, es como toma tu precipicio, toma una quebrada así de grande con piedras y muchas vans ultra rápidas que te pasan así. Hay una estadística que a mí no me consta, pero es que son 18 curvas por kilómetro. Entonces, en serio, es como todo el tiempo es precioso. O sea, es como pasas de un páramo, que es el páramo del Bordoncillo, bajas al Alto de Sibundoy, que es muy andino, y empiezas a entrar al pie del monte amazónico. O sea, es una convergencia de ecosistemas como... Claro, para hacerla en moto, pues, o en bicicleta, puede ser un evento tuyo. Como hacer otra vez toda esa ruta en Y hacerla a bicicleta. la inversa, que es más dura, porque yo la hice de bajada, que es dura, pues de bajada porque igual subes Claro. los saltos, pero de Mocoa a Sibundoy Es subiendo. es todo el tiempo subiendo. Entonces, Ok. como que tengo ganas de hacer esa ruta a la Ok, inversa. ya saben, vamos a gestionarle y hacemos un video con mucha gente que quiera ir. Total. Y además, algo muy importante, la carretera se llama el trampolín de la muerte, y es porque sí, mucha gente se ha muerto, ¿sí? Pero es como, siento que tiene un nombre muy antropocentrista, es como, porque el ser humano se muere, entonces es el trampolín de la muerte, cuando en realidad eso es como un ecosistema absolutamente biodiverso, Ok, y es como, para mí era mucha vida todo el tiempo, era como agua, verde, un montón de sonidos de bichos, y es como, ¿por qué no podemos ver la cantidad de vida que hay acá? Y si la viéramos seguramente no iríamos tan rápido, no nos iríamos de jeta por el precipicio. ajá, Sí, entonces como que y fue muy lindo porque yo escribí eso, y en Mocoa, pues Mocoa tiene 15 pueblos indígenas, un montón de pueblos yaceros, y conozco unas mujeres indígenas que tienen un proyecto que se llama ASOMI, que es Asociación de Mujeres Indígenas por la Vida, que quieren mantener la chagra, que la chagra es el sistema de producción de alimentos de ellas, que es no tener monocultivos, sino como pequeñas huertas con un montón de productos. Y la que lidera eso me dice, es que debería llamarse el trampolín el sendero de la vida. Y pues yo me había escrito eso y fue como, wow, ¿sí? Entonces fue súper lindo. Y así está cada lugar. Entonces un poco la dinámica del viaje es eso. Llego a un lugar, me conecto con un ciclista que me acompaña, pero a veces no. sí, O sea, no siempre se da, y a veces tampoco soy tan perseverante como fui con Esteban, como, no, te puedo acompañar, pero en 4 días. Y es como, no, menos, no puedo quedarme 4 días. sí, claro. Entonces muchas veces pues voy sola. Y quiero parar ahí un segundo. ¿Cómo se siente
la aventura en solo. Es que yo creo que la aventura en solo tiene otro componente completamente distinto. Como que uno puede ir en parche y puede ir a hacer una cordada, una escalada y hacer un nevado, o puede hacer un hike con amigos, o puede hacer un viaje, pero la aventura en solo expande como nada. O sea, por lo menos para mí. Pero ¿qué fue para ti hacer trayectos completamente sola y a la deriva? Como, qué es eso para ti hacerlo? No sé si lo habías hecho, pero también estabas en una zona que no conocías. Entonces, como, ¿qué era eso para ti?